¿Comienzo o como me indiquen? Perdón, si quieres comenzar, hay 23 personas conectadas y ya pasó las 6, 7 minutos, así que yo creo que sí, podemos comenzar. Ah, te voy a presentar yo, perdóname. Como ya estábamos conversando anterior. Bienvenidas a todos y todas. Esta es nuestra cuarta clase del curso Acuerdo de Escazú y Litigio Climático en Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos a una nueva profesora que es Talia Viveros. Talía es de México, es doctora en Inclusión Global y Desarrollo Social por la Universidad de Massachusetts en Boston. Es abogada por la Universidad Veracruzana de México y maestra en Derechos y Políticas Ambientales por la London School of Economics en Reino Unido. Actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad de Tilburg, en Países Bajos, y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Alemania. Así que con esta presentación y esta gran profesora te dejo, Talía, para tu clase. Constanza, muchas gracias por la presentación, el acogimiento. Doy un agradecimiento muy caluroso y muy entrañable a mi colega Macarena, mi colega Marcos Emilfort de la ONG FIMA por este esfuerzo tan grande y coordinado de poder llevar adelante el curso y darme la oportunidad de estar el día de hoy frente a todas y todos ustedes. Muy buenas tardes allá en Chile y en otras latitudes desde donde nos acompañan. Estoy muy feliz de poder compartir el diálogo el día de hoy con ustedes como una persona interesada en la movilización, en el uso del derecho, particularmente para la protección ambiental. Y el día de hoy quisiera intercambiar con ustedes un tema que se intercruza muy profundamente en las estructuras latinoamericanas y hablo de toda una región particularmente porque se trata y tiene que ver con las estructuras económicas, sociales, políticas que subyacen a la desigualdad. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Yo quisiera proponer una reflexión sobre qué implica esta desigualdad en el mundo del derecho, particularmente qué implica la desigualdad para los litigios climáticos, para los procesos que llegan a las cortes y para las personas que llevamos esos procesos a las cortes. Antes de iniciar, yo estaré muy agradecida de poder conocerles. Quien desea abrir su micrófono, su cámara para poder eh, presentarse y compartir si desde su práctica, desde su visión, su perspectiva, pues si han tenido algún acercamiento, algún interés sobre cuál es la relación entre la desigualdad, la vulnerabilidad, los litigios climáticos. Después propongo que somos 29 personas, propongo podernos reunir en grupos de 5. Constanza nos hará favor de dividirnos en grupos para profundizar precisamente ya en una conversación más cercana sobre esa pregunta detonadora. ¿Qué significa la desigualdad, particularmente en el mundo del derecho? En los litigios climáticos, el día de ayer teníamos la ponente que platicaba precisamente sobre esta panorámica de los litigios climáticos, que implica esta desigual vulnerabilidad para los litigios climáticos. Se puede atender la vulnerabilidad desde los litigios climáticos, como cuáles son las oportunidades, los retos. Eso propongo platicar de manera muy, muy breve, en 5 minutos en grupos, regresar aquí al grupo completo, poder compartir 3 o 4 palabras claves y poder entonces comenzar con esta charla y reflexión que traigo el día de hoy para todas y todos ustedes. Entonces, si suena, eh, si suena bien por parte de ustedes, pues bueno, no sé quién quiera primero abrir el micrófono, la cámara, o si uno u otro para poder presentarse y compartir
su mirada desde este tema. María Cristina nos saluda desde Arica. ¿Cómo estás, María Cristina? Gracias por unirte. Gracias, Macarena, por colocar la pregunta en el chat. ¿Qué significa la desigualdad, la vulnerabilidad diferenciada, muy característica de Latinoamérica, para los litigios climáticos? Palabras clave. ¿Creen que se pueda atender la desigualdad desde las cortes? ¿O creen que las cortes tengan un papel que jugar en esta desigualdad? ¿O en principio consideran que la desigualdad tiene que ver con el cambio climático? ¿Cómo tendría que ver la desigualdad con el cambio climático? Isadora nos dice, buena tarde desde Ovalle. Buenas tardes, Isidora, perdón. José, José Mardones tiene la mano arriba. Por favor. Eh, sí, tengo una pregunta. ¿Desigualdad en qué sentido? ¿Desigualdad como respecto a otros países o desigualdad como dentro de Latinoamérica con respecto a los países de Latinoamérica? Es una maravillosa pregunta porque precisamente es la intención poder ir refinando el concepto de desigualdad. Y en este primer momento quisiera dejarlo totalmente abierto. Desigualdad global, desigualdad entre los países, pero dentro también de los países. Todas las dimensiones de la desigualdad. Buenas tardes también, Sofía. A mi consideración, quizá hay una desigualdad formal, si hablamos como una desigualdad en cuanto a legislación en comparación a otros países, quizás Chile, hablando del caso de Chile, es un poco, tiene un poco escasas las herramientas e instrumentos para atender los litigios climáticos y si hablamos de una desigualdad material, quizás las personas de ciertas localidades rurales se encuentran un poco menos informadas para tomar acción, quizás ahí podríamos hablar de una desigualdad quizás me fui muy como me fui muy lejos como hablando de desigualdad material y formal, pero, pero claro, podemos quizás hablar de muchas dimensiones de desigualdad, es súper amplio. Entonces, pero en ese sentido, yo siento que podríamos hablar de desigualdad. Muchas gracias, José. Y quisiera hacerte una pregunta de seguimiento sobre, mencionabas esta división entre zonas rurales, zonas urbanas, como es el caso de Chile, me imagino, que en donde sitúas el comentario. Las zonas rurales hay un diferencial para tomar acción. En este caso, ¿qué sucede con las personas que tienen dificultades para tomar acción? ¿Pueden accesar a las cortes? ¿Y cómo lo logran? O sea, se supone que Chile tiene ciertos mecanismos como para acceder a la información. No tengo muy claro, porque de hecho eso estábamos viendo estas clases, porque se supone que el acuerdo de Escazú refuerza como estos mecanismos para acceder a la información. Eh, pero claro, en el fondo hablo más de una desigualdad material porque a mi sensación, eh, la gente no solo no tiene formalmente un mecanismo para acceder a la información, sino que también culturalmente no hay mucho apego a acercarnos a estos temas de litigio climático o de justicia climática. Eh, a mi parecer, es como esto estoy dando mi opinión, no estoy dando como datos. Eh, entonces, como que lo digo desde mi opinión, quizás en las zonas rurales cuesta un poco llegar a esas ideas, eh, pero no es la regla general, por supuesto. O sea, de hecho, hay zonas en las que hay zonas alejadas como del centro del país donde comienzan estos movimientos.
por estar en ciertas zonas que son problemáticas en cuanto al tema ambiental. Muchas gracias, José. Pues ya nos das unas claves importantes que son tres. Eh, el Estado, tu perspectiva acerca de la desigualdad de disponibilidad de herramientas jurídicas, como mencionas en el caso de Chile, pero también una desigualdad material y mencionaste el caso cultural. Nayeli, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Acá desde Chile también, desde una zona rural. Me llama mucho la atención lo que dice ahí José, porque es muy cierto, la verdad comparto ese pensamiento desde que eh, es muy influyente el tema cultural en cuanto a la desigualdad, porque aunque, claro, tenemos una desigualdad como sistémica, una desigualdad como a nivel continente, en verdad, eh, es muy recurrente, por ejemplo, en este caso, de que, claro, tenemos eh, páginas y un montón de herramientas que nos podrían dar más acceso a la información, pero tenemos una desigualdad cultural en cuanto a que esta información no llega a estas zonas si uno no la busca y en que también las mismas personas como que, al menos acá en Chile, yo siento que se da mucho de que uno mismo se siente menos por, por venir de una zona rural o no tener una carrera académica o cosas como esas. Y aunque claro, las herramientas están, se hace un poco difícil acceder a ellas por impulso desde una propia comunidad que viene desde la desinformación, desde una división territorial, entre muchas otras cosas que nos alejan mucho de estar informados y de tener la gobernanza para defender nuestros territorios luego en cuanto al tema climático y todo. Fuera de también ambientalmente, yo considero que una, algo que sucede mucho es que esta industria, estas empresas que vienen a contaminarnos a los lugares más rurales lo hacen a base de esta misma desinformación de las personas o de que la gente no tiene como, no se cree capaz en verdad de enfrentarse a ellas o de defenderse más que nada, más que enfrentarse, de defenderse o de exigir un poco nuestros derechos como de vivir en un ambiente libre de contaminantes, por la misma desinformación. Eso. Nayeli, Gracias. muchas gracias. Muy valiosa esta perspectiva y gracias por abrir la apreciación desde, las posibilidades, como tú bien dices, de defenderse hacia las industrias que llegan a instalarse en ciertas zonas. Muchas gracias. Tenemos la mano de Felipe. Felipe, por favor. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Bueno, me sumo a la opinión de los restos de los participantes en el sentido de que parece ser que gran parte del conflicto es producto de la desigualdad y el acceso a la justicia ambiental. Pero, no sé, yo cuestiono un poco la premisa original que planteó en decir de que si el conflicto ambiental se debía abordar por medio de los litigios, y eso me parece que no es lo correcto porque realmente no es el Poder Judicial el que está llamado a hacer una administración de este tipo de aspectos, sino que son otros poderes del Estado los que están llamados realmente a gestionar y administrarlo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, primeramente porque son esos poderes los que son realmente democráticos, esos son los que son electos por la ciudadanía, y en última instancia también producto de que ahí están las competencias que se supone, o sea, teóricamente deben estar ahí las competencias para poder administrar todos los problemas que la sociedad enfrenta. Y tampoco hay que olvidarse de que los litigios y las resoluciones de los poderes judiciales también pueden ser bastante controversiales y no Ujú, necesariamente es una garantía de que se va a llegar a la mejor solución. O sea, también ujú. tenemos los problemas eh, comunes que en todos los países a través del Poder Judicial. Así que eso básicamente, o sea, creo que esto, el litigio, o sea, los problemas climáticos son básicamente problemas de administración de recursos. Ujú, Eso básicamente. Gracias. ujú.
Felipe, muchísimas gracias. Tocaste 3 puntos que vamos a abordar y profundizar en la presentación, que es precisamente em, el balance de poderes. Y yo traigo para compartir con ustedes un caso del Ecuador y un caso de México en los que, para compararlos, en los que se abre diálogo sobre las posibilidades que hay a través de el derecho, a través de las cortes, para poder avanzar situaciones que antes se pensaban que podían ser exclusivamente de la administración, pero que en ciertas circunstancias, cuando ciertos reclamantes exhiben cierto tipo específico de vulnerabilidad, vale la pena reflexionar sobre si es posible remediarles de una forma multidimensional, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que las cortes sustituyan los poderes democráticos, legislativo o ejecutivo, sino más bien invitarnos a reflexionar sobre la complejidad que nos presenta y la constelación de casos que nos presenta el cambio climático y cuáles son aquellos que merecen la pena revisarse en esta luz. Entonces, presentaré a ustedes estos 2 casos y le cedo la palabra a Martín, y si les parece bien, después de Martín, nos dividimos en grupos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se me escuche. Les saludo Martín, buenas desde tardes. Perú, desde Lima. Bueno, yo coincido con los compañeros que bien han abordado ya el tema de la relación entre la desigualdad y la vulnerabilidad. Efectivamente, tenemos América Latina es una región muy desigual que tiene Ujú, poblaciones en condiciones de vulnerabilidad históricas que se superponen las unas con las otras y eso también dificulta que puedan acceder tanto a la información como a procedimientos de acceso a justicia ambiental, ¿no? Yo coincido también con que la justicia ambiental en un mundo ideal debería ser la excepción, no la regla. Me gustaría ujú, mencionar, por ejemplo, el caso de La Oroya, que es aquí súper ujú, conocido, el caso de muchísimos años, ujú, independientemente del resultado del fallo de la Corte de H, ¿no? Lamentablemente, la gestión ambiental en el Perú, a pesar de las mesas multisectoriales, las resoluciones, los cambios de gestión, etcétera, no han sabido o no han podido, o incluso de repente no han tenido la voluntad de poder atender este caso que es emblemático, bastante antiguo, y ha tenido que llegar a una corte internacional para poder tener una resolución que obliga al Estado a, primero, reconocer su responsabilidad y segundo, también a reparar a las personas, pero muchas de ellas ni siquiera ya se encuentran o sea, están vivas, pues, ¿no? Como para poder ujú, recibir la reparación. Entonces, eso también eh, nos lleva a reflexionar sobre los procedimientos, ¿no? Lo extensos que pueden ser los procedimientos en justicia ambiental, lo ujú, complicado que puede ser llegar ujú, a entidad corte, porque la corte, para vivir un caso, lo que te pide primero es que agotes todo lo que puedes agotar en instancias ujú, internas, ¿no? Y muchas veces para una persona o un grupo de personas afectadas ya en su salud, en su derecho al medio ambiente sano y equilibrado, a tener que afrontar ese desgaste emocional, ese desgaste de tiempo, ese desgaste de dinero en las cortes y para incluso llegar a una corte internacional, pues me parece que nos pone o nos hace reflexionar también sobre frente a quién esas comunidades ujú. están ejerciendo la justicia, ¿no? Frente al Estado, que tiene muchísimos más recursos, o incluso frente a una empresa o un gran poder económico. Pues. Entonces, esa condición de vulnerabilidad de per se que tiene la persona antes de la actividad extractiva o antes del cambio climático se ve exacerbada cuando te enfrentas a un sistema judicial como los que tenemos en América Latina o a grandes poderes económicos, incluso al mismo Estado. Nada más. Martín, bienvenido. Qué alegría contar con la presencia de Perú. Pues recientemente este gran caso de La Oroya, pero también eh, algunos cortes superiores, si no estoy equivocada, pues se han puesto en contrapeso con pues este gran problema en el país, estos grandes retos de los pasivos ambientales también, el caso de Huancavelica, que es ejemplar en el sentido de cómo una corte puede, puede trazar una línea de diferencia
para la política, ¿no? Si se cumple, no se cumple, pues eso continúa de suyo siendo un reto, pero quisiera destacar estos dos puntos que comentas muy relevantes que van muy en línea con lo que Paulina comenta acerca de que son en el chat, que son equilibrios y contrapesos y que muchas veces, como decías Martín, en un mundo excepcional donde no haya diferencia de poderes, donde el ejecutivo y el legislativo funcionen teóricamente bien, no habría necesidad de recurrir a las cortes, y también como dice Paulina, pero están cooptados en algunas circunstancias por las élites. Entonces, son esas las circunstancias que motivan a acudir a las cortes. Y destaco también lo que mencionas, muy, muy importante, porque es algo que vamos a platicar el día de hoy, que la vulnerabilidad no solamente es ecológica, sino que, como bien dices, en nuestros países se entiende como lo que está sucediendo antes del cambio climático, antes de la exposición a la contaminación, que ese conjunto de situaciones sociales, situaciones ambientales, pues es lo que prácticamente componen y conforman lo que es la vulnerabilidad. Entonces yo quisiera, con esto les agradezco mucho, solicitar a Constanza si nos pudiera, por favor, dividir en grupos de 5 personas. Em, Estaremos 4 o 5 minutos hablando un poquito de qué es la desigualdad en los litigios climáticos, cómo se manifiesta y si los litigios climáticos pueden ser una vía para atenderla o no. Perfecto. Los voy a enviar a las salas y se va a hacer automáticamente. Ustedes les va a salir un mensaje y tienen que poner aceptar. ¿Ok? Espérame que tengo una persona entrando ya. Ahí sí. ¿Y les aparece el mensaje para ir o no? Creo que ya están ¿Están yendo? en Ok, sí. grupos, ajá. Voy a entrar aleatoriamente a los grupos para eh, poderles asistir. Hay algunos que no están unidos, pero voy a entrar a, a los grupos. A los que se quedaron acá en la sala, les invito a entrar a la sala de grupos pequeños para que puedan participar de la actividad y conversar. Les debería haber llegado un mensajito. Si no les ha llegado, me pueden avisar y los envío.
no puedo volver a mi sala. 2 minutos. Apreté muy rápido porque me molestaba el mensaje, pero estábamos conversando. No puedo. No, pero vamos a conversar acá ahora con la reflexión que tuvieron en el grupo. Oh, ya, la media venta aquí. Lo siento. Sí, No. María José, comenzó la clase, solo que estuvimos en grupos pequeños y ya están volviendo todos a la sala principal. Muchas gracias, Constanza, por la división. Yo estuve en el grupo con Catherine, Felipe, José, Mónica, Sofía, y nos fue muy bien. Ya recogí algunas notas. Y entonces, antes de poder compartir e intercambiar qué fue lo que platicamos al interior del grupo, les propongo que yo pueda comenzar con la presentación, un poco recogiendo estas primeras impresiones sobre la complejidad que parece ser el tema de desigualdad, que es multitransversal, sumamente complejo, que cómo se manifiesta desde una división rural-urbana, por ejemplo, desde una división también de conocimiento, em, y también atendiendo a la diferencia de contextos y de perspectivas que tenemos, de perspectivas de país. Hago la presentación. Me tomará algunos 20 minutos. Después propongo hacer un breve descanso de 5 minutos, regresar a la sala para poder intercambiar ahora las perspectivas iniciales que acabamos de intercambiar en el grupo, un poco complementarlas con algunas preguntas que hayan surgido a raíz de la presentación. Si les parece bien entonces, y estamos todas y todos en la sala, voy a compartir pantalla. Ujú. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Em, si la pueden ver. La idea del día de hoy em, es ciertamente colocar un foco en un punto muy particular del derecho, que es qué es lo que el derecho nos permite actualmente, cómo nos permite a nosotras actuar, pensar, imaginar, que podamos activar sus herramientas para poder hacer frente a problemas muy complejos como lo es la emergencia climática y sobre todo cómo la emergencia climática se manifiesta particularmente en un contexto de desigualdad. Voy a enfocarme particularmente en lo que se llama la arquitectura remedial de los mecanismos de protección constitucional, es decir, aquellas herramientas que los países tienen disponibles hoy por hoy para hacer frente a la emergencia climática. Voy a proponer que es posible en algunas, y como había comentado antes, solamente en algunas circunstancias que les voy a presentar cuáles son cuando en un litigio se manifiesta una situación de desigualdad, como se las presentaré, es hasta deseable que las cortes pudieran intervenir en esa instancia, pero para ello, actualmente, en muchos países, en unos países hacer esto es más posible que en otros. En otros países, como en el caso de México, poder atender esta complejidad, todas las dimensiones de esta complejidad, por cómo está construido el derecho y particularmente esta vía constitucional, es muy complicado. Entonces, em, sin ánimos de entrar a un tema exclusivamente jurídico, lo que quizá aquí me gustaría colocar sobre la mesa es cuáles son las oportunidades y cuáles son las barreras que enfrenta el litigio climático para poder atender retos sumamente complejos y multitransversales, como bien comentaban, como lo es la desigualdad y la emergencia climática. Eh, en nuestro grupo mencionaba José que habría que enfocarse en un solo lente
para poder comprender de una manera más texturizada la relación entre emergencia climática y desigualdad. Y es cierto, la desigualdad y la emergencia climática tienen muchas dimensiones. Una de ellas, por ejemplo, es la global. Muchos países de América Latina, de hecho, América Latina en su conjunto no ha emitido históricamente más del el 12-13% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, mientras que otras regiones, por ejemplo, como Europa, ha emitido casi 17-18% históricamente, y Estados Unidos ni se diga que es el mayor emisor. Entonces, realmente los efectos que se están suscitando actualmente tienen una dimensión de desigualdad global, porque mientras unos países han emitido y se han desarrollado económicamente a partir de esas emisiones, los países que más recientemente, que más resienten los impactos son aquellos que menos han contribuido, y ese es un gran punto de partida, la dimensión global de la desigualdad. Ahora, ¿qué se puede hacer desde un litigio nacional, un litigio en México, en Ecuador, para que busquemos reparaciones pagadas desde Estados Unidos, desde aquellos países que emitieron históricamente más? Actualmente es muy limitado. Si vemos la desigualdad desde el punto global, actualmente el derecho nacional está en vías de construirse otras imaginarios legales, pero actualmente es sumamente limitado. Esa no es la dimensión que vamos a explorar, ciertamente. La dimensión, la lupa que vamos a explorar el día de hoy es la de la vulnerabilidad. Entonces, en primer lugar, en el contenido de la presentación, em, les plantearé algunas ideas sobre cómo se conecta, qué tiene que ver la desigualdad con la vulnerabilidad y con los litigios climáticos. Después me enfocaré a dos casos de estudio, particularmente Ecuador y México. ¿Por qué? Porque quisiera compararlos, quisiera a través de ellos eh, dar a conocer cuáles son esas barreras y esas oportunidades que los litigios tienen para poder enfrentar situaciones en donde existe una alta vulnerabilidad socioambiental. Finalmente, algunas reflexiones sobre cuál es el potencial de los litigios climáticos y unas reflexiones finales. Por favor, no puedo verles ahora en la totalidad a todas y todos, pero si alguien tiene alguna duda en medio de la presentación, por favor, solamente indíquenlo. No hay ningún problema. Es muy importante que vayamos resolviendo dudas y preguntas a lo largo de la presentación para poder avanzar y estar en la misma página todas y todos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la desigualdad? ¿Cómo se conecta con la vulnerabilidad y los litigios climáticos? Eh, pues, como es conocimiento de todas y todos, el aumento de la temperatura global está sumamente relacionada con la distribución desigual de los recursos a nivel global, pero también a nivel nacional. Si bien mencionaba que existen regiones en el mundo y países que han sido mayormente los emisores, también es cierto, como se han puesto en manifiesto recientes estudios, que incluso al interior de los países, aquellos que casi no han contribuido al cambio climático, al interior de los países, las clases altas, el decil más alto de las poblaciones son aquellas que tienen mayor consumo, y que, si visto desde los países, son aquellas que más han contribuido. Es decir, que aún esas pequeñas emisiones de los países que menos han contribuido son los deciles más altos, los que tienen mayor responsabilidad por haber contribuido eh, en cantidad al cambio climático. Así que, aunque todas y todos estamos expuestos al cambio climático, la premisa de partida es que no todas, no todos somos igualmente vulnerables. La vulnerabilidad
entendida desde el cambio climático, desde la ciencia del cambio climático, se da a partir de la intersección de dos cuestiones muy importantes. La primera es la exposición. Todos estamos expuestos. Hay que estar expuestos al cambio climático en primer lugar. Y la segunda es lo que hace la diferencia. La segunda tiene que ver con los recursos, las oportunidades de acceso, las infraestructura para prepararse y enfrentar tales impactos. La distribución desigual de la infraestructura, de las oportunidades debido a la pobreza, la discriminación, desde luego hace que algunas poblaciones sean más vulnerables que otra, como mencionaba Martín, que la vulnerabilidad antecede a las manifestaciones climáticas, porque entonces él nos hablaba de esta segunda condición, de la condición de ingresos, de acceso a servicios que tienen que estar ahí para que quienes estamos expuestos podemos adaptarnos y soportar esas exposiciones, ¿no? Ya lo mencionaban en el caso de la división urbana-rural, ¿no? Los habitantes urbanos que viven en zonas que tienen su casa, habitación resguardadas contra aquellas personas cuya casa, habitación es endeble, por ejemplo, a las tormentas tropicales en zonas costeras. Em, entonces, la propuesta aquí es comprender la vulnerabilidad desde un doble enfoque. En primer lugar, lo que implica nuestra relación con el medio ambiente natural y por lo tanto con el aumento de la temperatura global. Pero en segundo lugar, también importante entender la vulnerabilidad como una cuestión de disponibilidad y accesibilidad de los recursos sociales y las infraestructuras esenciales para prevenir esos efectos tan intensos. Recordar que la justicia climática, por lo tanto, es una cuestión de distribución y acceso a los recursos. Casi 209 millones de personas viven en pobreza multidimensional en América Latina, de acuerdo a la Comisión América Latina para el Desarrollo Económico. Em, y la pobreza multidimensional se refiere no solamente a la pobreza de ingresos, sino también precisamente, más que nada, a la falta de acceso a cuestiones tan primordiales como la salud. Existe, como ya lo mencionaba, desigualdades persistentes entre y dentro de los países en acceso a los servicios esenciales como es los de salud. Antes de ingresar y de entrar de lleno a los casos de estudio, quisiera también traer a la mesa que en algunos países de América Latina existe una muy larga trayectoria desde los 90 de aplicación judicial de los derechos sociales. Es decir, esta situación de acceso a servicios tan básicos se ha pretendido atender y en algunos casos de forma exitosa desde los tribunales. Los casos más emblemáticos eh, los ilustran Colombia, por ejemplo, ¿no? Solamente por mencionar, hay una sentencia, la T-760, en los que la Corte Constitucional concentra una serie de tutelas individuales que reclaman acceso a servicios básicos de salud. Y entonces la Corte Constitucional observa que ya es este problema de falta de acceso una cuestión estructural al país y ordena un cambio de política pública para incorporar ciertos servicios de salud a poblaciones de ciertos deciles sociales. Y se logra una reforma al sistema de salud que entonces llega a democratizar más este acceso. Desde luego, posteriormente hay cuestiones de implementación. No quisiera romantizar el estudio de las cortes, pero el punto aquí es ilustrar que ante estas desigualdades en donde se percibe una falla en la aplicación de las políticas, pero también se percibe una falla en la falta de regulación, en la falta de emisión de leyes pertinentes, se ha recurrido a las cortes desde los años 90,
sobre todo porque en América Latina el constitucionalismo, las estructuras de las constituciones contrarios a otros países del mundo así lo permiten. Desde luego, se ha investigado muchísimo al respecto y las investigaciones académicas marcan no son conclusivas en este respecto. Mencionaba yo los litigios en Colombia de la salud, pero también han sido muy prominentes en Brasil y algunos autores dicen, bueno, es que en realidad en el en el caso brasileño no es que hayan ayudado a minorar la desigualdad, porque para acceder a las cortes se necesitan abogados, dos, se necesitan recursos, tiempo, y eso ciertamente no lo pueden las poblaciones que están en los deciles más bajos eh, socialmente. Entonces, para algunos autores, esto no es de las clases bajas, como ellos llaman, sino es una cuestión de las clases medias y por lo tanto, como diría Felipe, quizá están utilizando el único poder que no es altamente democrático para declinar, para llevar la política pública hacia proteger un sector que de por sí ya es privilegiado, pero algunos estudios dicen que no, que efectivamente en algunos casos ha podido salvar vidas, ha podido llevar servicios de salud a poblaciones que antes no los tenían. Lo cierto es que, insisto, en el planteamiento inicial, no es todo completamente negro o no es todo completamente blanco. Es decir, que lo que vale la pena estudiar, analizar y reflexionar son en qué circunstancias, cuáles son las circunstancias que realmente valdría la pena pensar en que las cortes puedan ser un vehículo para atender la desigualdad. Y es así como entonces se puede aprovechar esa ventana de oportunidad. Los casos de estudio que traigo precisamente ilustran esta constelación de casos y cuáles son estas circunstancias. No me voy a enfocar en la implementación de las sentencias. Esto sí lo quisiera dejar claro porque la implementación continúa siendo un reto presente. Yo quisiera solamente imaginar desde el texto de las sentencias, desde el texto de las sentencias qué es posible, pero antes que el texto, comentarles y reflexionar con ustedes por qué en algunos casos sí es posible y por qué en otros no es posible. ¿Qué se necesita para que sí sea posible, no? Y como veremos en el caso de México, donde todavía no es tan posible, entonces se necesita toda esta estructura, todo este ecosistema de abogadas, abogados, movimientos sociales para poder em, tener un cambio de imaginación quizá un poco más abierto, más flexible a modificar lo que hoy por hoy la ley permite o la ley limita. Antes de entrar a los casos, solamente proveer un poco de contexto del caso ecuatoriano, el caso mexicano. El caso ecuatoriano, Ecuador es responsable únicamente del 0,1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y sin embargo es uno de los países donde el fenómeno del Niño, la oscilación del sur, se manifiesta con mayor intensidad. Ya se han registrado brotes de enfermedades respiratorias, de malaria, la proliferación de bacterias de cólera, que están afectando actualmente predominantemente a a las regiones costeras. Esto lo puso en manifiesto el quinto reporte del panel intergubernamental sobre el cambio climático, de expertas y expertos sobre cambio climático, y además se proyecta que el aumento de 1,5 grados centígrados en la temperatura resulta en un aumento triple de peligros hidrológicos en todo el país, como inundaciones, deslizamiento de tierra. Es un país altamente vulnerable, pero como mencionaba al inicio, está expuesto todo el país, pero no todas las personas son igualmente vulnerables. El 33% de la población del país vive en pobreza multidimensional. Em, Esta quiere decir que esta población carece de la infraestructura social esencial, particularmente, y esta pobreza se acentúa más en las regiones de la Amazonía, de los Andes centrales y todas las regiones costeras del norte del país.
que están habitadas principalmente por grupos indígenas y étnicos que han enfrentado históricamente la discriminación. Ecuador, al igual que muchos países en América Latina, se inserta en una ola de reformas constitucionales que muchas y muchos denominan el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Se inserta en esa ola en los años 90 y ya más tardemente en su constitución del 2008 y posibilita la presentación de una protección constitucional que se le llama acción de protección a todas y todos sus ciudadanos. A partir del artículo 88, esta acción está pensada para ser rápida, para ser fácil, accesible, ¿verdad? Para poder proteger y garantizar los derechos humanos inscritos en la Constitución. Y este país, al contrario de México, sí posibilita reparaciones integrales. ¿Y quiere decir esto? Que la persona que presente una acción de protección puede esperar que la Corte sea amplia al ordenar medidas de reparación, es decir, que le puede ordenar medidas de reparación en salud, puede ordenar medidas de no repetición, puede ordenar una lista de medidas a, a los ejecutivos, a las autoridades demandadas por incumplir sus obligaciones de derechos humanos. Por ejemplo, hay un fallo muy famoso relativo al cumplimiento de una acción de protección en 2010. Un representante de un grupo de niños buscó, por ejemplo, la defensa de sus derechos de la salud debido a un diagnóstico de enfermedad rara. El sistema de salud no quería proveerles de los medicamentos. Entonces, la Corte Constitucional, reconociendo este diferencial de vulnerabilidad, ordenó ese suministro de servicios de salud, ordenó además todo el tratamiento médico, la distribución de medicamentos y también la atención psicológica, es decir, todo un paquete de medidas para las y los demandantes. Eso es algo muy, muy importante que es posible en Ecuador. Contrario en México, México también exhibe situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad similares, porque México, aunque también emite pues más comparado con Ecuador, el 1.23% de las emisiones globales. Ciertamente no es de los principales emisores, sin embargo, también ha resentido con mucha agudeza, sobre todo por estar en medio de dos masas oceánicas, pues todo el aterrizaje de ciclones tropicales. El año pasado, en la costa del Pacífico, se instaló el huracán Otis, que en menos de 24 horas se convirtió en un huracán categoría 5, destrozando pues toda la zona costera de un sitio altamente turístico en México. Em, Esta devastación del huracán Otis, por ejemplo, fue más aguda en el 43.9% de personas que viven en pobreza multidimensional en el país, porque, por ejemplo, mientras existían algunas personas que fueron prevenidas, que pudieron trasladarse en su auto fuera de la zona, resguardarse, tener incluso otro domicilio para poder resguardarse, pues muchas personas no pudieron hacerlo, de hecho no tenían ingreso a servicios de salud y desde luego, aunque todos estuvieron expuestos a Otis, la vulnerabilidad se sintió de forma diferenciada. México también, a partir de la reforma que experimenta en su Constitución 2011, fortalece el histórico amparo, que es una vía de protección constitucional. Sin embargo, a diferencia de Ecuador, no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido muy proclive a que la Corte pudiera entrar a cuestiones del quehacer de política pública y ciertamente pues no ha favorecido que desde los tribunales pueda mandatarse las llamadas reparaciones integrales. Es decir, los casos son únicos, se resuelve un tema único, ya sea la evaluación de impacto ambiental, la nulidad o no, pero es solamente único, es decir, no se ofrece un paquete de medidas de protección a las personas y por eso es muy poco frecuente que abogadas y abogados muy acostumbrados al tema, a cómo se presenta
cuáles son las posibilidades desde el amparo mexicano, pues tampoco es que se soliciten en esa amplitud. Estos son dos contextos diferentes, contextos sociales, ambientales similares, pero ciertamente contextos jurídicos diferentes. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Bueno, entonces sigo ya de lleno a los casos constitucionales en cada país. En Ecuador sucedió que en 2019, en febrero, para ser más preciso, a finales de 2019, pero en febrero del 2020, un grupo de niñas presentó precisamente una acción de protección contra los ministerios de Energía y Medio Ambiente y la Fiscalía General del Estado en el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Cantonal de Lago Agrio. Em, Ellas demandaban que la quema de gas permitida cerca de sus vecindarios pues fuera prohibida, se le retirara el permiso, porque esa quema de gas, aunque contribuye, además de contribuir al cambio climático con sus emisiones de gases de efecto invernadero, estaba propiamente afectando a su salud, a su derecho al agua, contaminando el agua y la comunidad, al ser una de las regiones, una de las provincias también con mayor índice de pobreza del Ecuador, pues no tenían acceso a servicios de salud. Muchas personas ya, de acuerdo a los testimonios, ya presentaban situaciones de cáncer, entonces tenían que viajar muchas horas para ir a Quito, la capital, poder atenderse con sus propios recursos, ni siquiera tenían acceso a servicios de salud. Estas niñas, acompañadas por una organización no gubernamental, presentaron la acción de protección. Este tribunal de primera instancia les dijo no, ustedes no están legitimadas para poder presentar este caso. Entonces ellas apelan esa negativa y es la Corte de Sucumbíos, la de segunda instancia, que dice, sí, efectivamente, hay un daño, hay una violación al derecho humano al medio ambiente, al derecho a la salud, porque efectivamente se están suscitando impactos a la salud de las demandantes y entonces, haciendo uso de esta posibilidad remedial de reparar integralmente, manda una lista de cuestiones que destinadas a que el Ministerio del Medio Ambiente y la Fiscalía tengan que cumplir. Importantemente, como mencionaba, y entendemos la vulnerabilidad como una vulnerabilidad dual, una cuestión dual, esta Corte mandata, uno, progresivamente eliminar la quema de gas, la actividad de quema de gas, y dos, también poder em, realizar un estudio toxicológico para ver la relación que existe entre el acceso a la salud, el daño a la salud y poderles ofrecer clínicas oncológicas a aquellas personas en caso de haberse encontrado una relación. Em, Eso demuestra que existe la posibilidad jurídicamente desde la Constitución de Ecuador de poder hacer frente a esta complejidad, a esta vulnerabilidad desde sus dos frentes, el ecológico, el atender las causas del cambio climático, pero sin descuidar el social. En algunos otros países, como veremos en el caso de México, pareciera que es este o este. Después de tanto preparar un caso, recorrer, tocar puertas, incluso la duración de los mismos, em, me parece que no se habla de justicia climática cuando las y los demandantes tienen que elegir entre qué es aquello más apremiante para ellos. Como bien decía Martín, es una cuestión que precede, es una cuestión social, es una cuestión ecológica que ya si de por sí cuesta mucho llegar a las cortes, al menos poder tener los remedios apropiados, yo creo que sería lo mínimo básico de justicia climática. En el caso de México, México actualmente tiene 19 litigios
climáticos registrados. 17 de ellos son amparos, es decir, la vía constitucional recurrentemente es utilizada. De estos 17, como era de esperarse, muchos demandan únicamente, por ejemplo, la nulidad de una política energética o, por ejemplo, que desfacen ciertas políticas públicas o ciertas medidas energéticas, pero no existe quizá un caso armado en el que se solicite una cuestión, tanto la ecológica como la social. Y sí, es que el propio país ha inducido a que esta sea la práctica. Pero como no hay casos ahí actualmente en México que puedan ilustrar la diferencia de vulnerabilidades, porque no ha llegado todavía allí, yo quisiera ilustrarles con un caso muy breve de qué tan difícil es, comparado con Ecuador y con Colombia, en México poder garantizar el acceso a derechos sociales para poblaciones incluso en pobreza extrema. Y es que, por ejemplo, en el caso de Guerrero, en 2007, una comunidad con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan demandó al gobierno porque esta comunidad estaban altamente afectados por enfermedades relacionadas con la pobreza gastrointestinales, no tenían ni siquiera la atención primaria indispensable. Presentaron un amparo por esta negativa. Después de mucho deambular en los tribunales de distrito, pero con el apoyo de esta organización no gubernamental, el tribunal de distrito hizo un enorme esfuerzo de interpretación para poder desajustarse un poco de esta camisa de fuerza, de esta rigidez legal que existe, para poderles decir, bueno, sí tienen derecho a que el Estado les provea un servicios de salud básico, pero solamente para las personas demandantes, no para todas las comunidades, es decir, para las personas que estaban ahí listadas como demandantes, solamente ellos y no de forma colectiva, que eso ya lo vimos con el caso de La Oroya recientemente, esta rigidez de interpretación ya se acaba de romper, por eso es un hito significativo la sentencia de La Oroya, pero estamos en 2007 en el caso de México, estamos viendo que en este país, en ese momento, es muy difícil poder llevar un tema de multidimensional, altamente complejo a las cortes porque las estructuras constitucionales todavía no lo permiten. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta antes de pasar al cierre. Yo tengo Muy una pregunta, Talía. Cuando decías que esta sentencia solo generó beneficios a quienes demandaron, pero que en otro caso esto había sido superado, algo de la Aroya dijiste, ¿te referías a este que comentaste de Ecuador o es otro? Muchísimas gracias, Paulina. Al inicio, Martín refirió al caso de La Oroya, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Oroya contra Perú. Es una decisión que emitió en noviembre del año pasado, que se notificó este año al Estado y marca un hito regional en la interpretación no solo del derecho humano al mente sano, sino también de derechos sociales como es el derecho a la salud, porque en el caso de México mencionaba que la sentencia de este caso que presentaba, que es la comunidad de Mínuma en el estado de Guerrero, el juzgado, el juez de distrito batalló muchísimo, les dio la razón, les concedió, pero lo más que pudo hacer es decir, ok, ustedes 5 personas son los demandantes, los tomo como afectados directos, no como representantes de la comunidad, y solamente a ustedes les mandato que puedan tener acceso a servicios de salud, cuando en realidad este problema de no acceso lo tenían todos los miembros de la comunidad.
Entonces, esa parte, esa rigidez en la interpretación, el punto aquí que compartí es que ya se superó como demuestra la sentencia de La Oroya contra Perú, porque la Corte va más allá y dice, Perú tiene que garantizar un sistema de salud y evidentemente van a ser los beneficiados aquellas personas, los peticionarios, pero también al construir un centro de salud, un sistema de monitoreo, no se dejan tampoco de beneficiar en lo colectivo la comunidad como debe de ser ante problemas de contaminación difusos y colectivos. A esa sentencia me refería especialmente. Es decir, que están avanzando la interpretación jurídica. En el caso de México, poco a poco tendría que irse cuestionando esas estructuras constitucionales, pero el punto que quisiera traer hoy aquí es que también esas estructuras constitucionales, a partir de ellas, construyen nuestra imaginación como abogadas y abogados. Construyen lo que pensamos que puede ser posible o no posible. Por eso es muy importante traer una visión comparada desde fuera de nuestro sitio, quizá, para ver cómo es que al estar al interior em, puede limitar o puede potenciar nuestra propia práctica. No sé si hasta ahí hay alguna otra duda. Muy bien. Entonces, bueno, finalmente, antes de proponer un breve receso para poder anotar nuestras preguntas y volver a la sala a comentarlas con mayor profundidad, pues únicamente eh, colocar algunas reflexiones. Iniciamos esta presentación con la pregunta detonadora, que es, ¿qué tiene que ver la desigualdad con los litigios climáticos? Em, estos dos casos en el Ecuador del grupo de niñas en 2020 de las provincias de Sucumbíos y Orellana, y este caso de México, de la comunidad Minuma, me parece que presenta con mucha claridad cómo, cómo la emergencia climática y en el caso de la comunidad Minuma, que son enfermedades de la pobreza, pero que no lo citaron las y los peticionarios, pero tiene que ver mucho con las ondas de calor y cómo se exacerba la falta de agua, por ejemplo. Estos dos casos ilustran cómo la emergencia climática hace convergencia con lo que Martín decía, que ya son las condiciones sociales que anteceden, que están ahí ya presentes cuando la emergencia climática se manifiesta. Cómo ambas cuestiones se unen, interactúan para hacer una sola, es decir, la vulnerabilidad climática no solamente es ecológica, sino también me parece estos casos reflejan que es ecológica, pero también tiene una dimensión social importantísima. Los demandantes no solamente buscan detener las actividades contaminantes causantes del cambio climático, sino también y primariamente importantemente, acceso a servicios esenciales. Como estos casos, hay muchos diversos en la región. Em, Analizamos brevemente este contexto de desigualdad y de cómo se presentan, cuáles son las posibilidades de protección constitucional, tanto en Ecuador como México, y vimos que existen ciertas diferencias en su capacidad para proporcionar remedios integrales, ¿no? Esto subraya que no solamente es importante pensar en cómo acceder y cómo hacer uso de los recursos existentes, sino también ir pensando en cómo reformar esos recursos, porque quizá esos recursos no son suficientes ya de por sí. Y finalmente, pues la propuesta de que la justicia, un horizonte de justicia climática en un contexto de desigualdad, como lo es el de América Latina, donde esa desigualdad se expresa en una vulnerabilidad diferenciada, atender la justicia climática a través de los tribunales me parece que no va a ser posible si no se piensa tampoco en qué es lo que las constituciones pueden permitir o qué es lo que impiden, como vimos en el caso de México, que ya hay algunos otros avances también importantes, pero aún así sigue exhibiendo alguna rigidez jurídica y una formalidad jurídica. En este caso es más difícil superarlo, más difícil
caminar hacia el horizonte de justicia climática en los tribunales, pero en el caso de Ecuador hay un gran potencial porque la Constitución ya lo permite y entonces las personas, las ONGs, las personas reclamantes, demandantes, pueden entonces pues aprovechar esas oportunidades para buscar desde las cortes un remedio que pueda atender tanto lo ecológico como lo social. Con esto concluyo. Y invitándonos a poder hacer un receso, una breve pausa de 5 minutos para poder reflexionar sobre la presentación, anotar algunas preguntas y regresar a compartirlas. No sé si cómo les parezca esto o si hay alguna pregunta que no pueda esperar, también con gusto lo platicamos. Aparentemente no, Talia, hay una conversación muy interesante en el chat que a lo mejor podemos retomar a la vuelta de esto del break. Ok, Entonces, claro que sí. si les parece Bien. bien, podemos volver a las 7:25. Ujú. Talia, Gracias, Constanza. Estamos listas. genial, pueden comenzar. Pues muchas gracias. Espero que todas y todos hayan ya regresado del break. Y pues bueno, aprovecho para poder abrir un espacio de preguntas, respuestas, reflexiones. Veo en el chat la gran inquietud sobre la implementación de las sentencias, particularmente en este gran logro histórico en el caso de Quintero y Puchuncaví. Em, comenta Mustosare que sigue igual, que no hay implementación, pero también hay colegas que, por ejemplo, Paulina menciona que un absoluto comentar no sirvió de nada, pues precluye un análisis pues más amplio. Y pues bueno, eso denota un sentido también de desesperación con las instituciones judiciales, no solamente en el caso chileno, pero en muchos otros, de dar, sentir una perspectiva de impunidad, de que pues las cortes quizás son performativas y no existen mecanismos de implementación. También veo en el chat, compartí un recurso adicional en el caso de las niñas, del grupo de niñas y los mecheros en el Ecuador. Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario, reflexión sobre, puede ser sobre el caso de Ecuador, sobre la inquietud de la falta de implementación y poder a partir de ahí comenzar algún hilo de conversación.
No sé si alguien aprovecho. Bueno, José, por favor, adelante. Bueno, buenas noches. Bueno, me llamo José Gil y bueno, básicamente me gustaría plantear un poco la discusión, a propósito igual de lo que conversábamos un poco en los comentarios, que igual, bueno, como usted también misma decía en su exposición, es claro un problema, yo creo que actual, transversal a los estados modernos, digamos, que buscan la protección ambiental y al mismo tiempo el bienestar de sus ciudadanos, el desarrollo económico, digamos, como la ponderación de esas tres cosas, digamos, en el campo de los litigios, en el campo de los procesos judiciales, en el campo de las consideraciones de la justicia, eh, vienen a ser desafíos bastante grandes. Y claro, a mí me interesa particularmente el tema, digamos, cómo se toman los jueces, digamos, su rol de juez e intentar servir justicia en materia ambiental, digamos, más en el caso, digamos, como casos de afectación a derechos. Bueno, acá en Chile tenemos un derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que para su época fue bastante revolucionario, para los 80. Eh, pero sin duda como que ahora supone, digamos, grandes desafíos para los jueces principalmente y, digamos, para las instituciones del Estado, para poder, digamos, cumplir los mandatos judiciales, cumplir las políticas públicas ambientales. eh, Todo ese tipo de cosas me gustaría como plantearlo como reflexión, no sé qué pensará usted. Muy encantado de escucharle y no sé si habrá visto un comentario que fue creo el primero que puse mientras escuchaba su exposición, si sería tan amable. Me parece que usted es una persona eh, que sabe mucho y que me gustaría consultarle algunas cosas más en particulares, digamos, tal vez si conoce trabajos internacionales de doctrina sobre esto. Si me podría facilitar su correo, estaría muy agradecido. Esa sería mi intervención hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Claro que sí, y gracias por el interés en profundizar. Em, ha retomado un punto muy importante, los desafíos de los jueces, y es que quizá en esta presentación solamente me aboqué como al texto constitucional, lo que de ahí se permite, cómo se construyen los casos, pero quisiera destacar dos puntos importantes en torno a los operadores judiciales, los jueces. El primero tiene que ver como con el entorno social, político, digámoslo así, y el segundo tiene que ver con la institución. Voy a mostrar, por aquí encontré una diapositiva que tenía de alguna otra presentación, pero viene muy relevante a tu pregunta, y es que si a veces a lo mejor nosotras nos ubicamos en un tiempo determinado, pero si vemos cómo ha sido la evolución, el crecimiento, la mejora o el empeoramiento de las instituciones judiciales como en un espectro de tiempo más amplio, podemos ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, voy a compartir la pantalla. Aquí muestro una gráfica que elaboran Daniel Brinks y Avi Blas, los autores de un libro publicado en 2018 que se llama El DNA de la Justicia Constitucional en América Latina. Y ella y él, eh, los autores, hacen una comparación de cómo se han ido mejorando o empeorando las cortes latinoamericanas en cuanto a dos cuestiones: su autonomía, es decir, su capacidad de resistir interferencias por parte del Poder Ejecutivo, y su autoridad, es decir, qué tanta capacidad les da la Constitución para poder decidir sobre ciertos asuntos. Y ellos hacen esta, esta examinación desde los años 80 hasta principios de los 2000, cómo ha avanzado esto. Y tenemos el caso chileno, por ejemplo, el caso mexicano, aquí, el caso ecuatoriano, el caso de Colombia. Como mencionaba yo en este análisis, únicamente de dos casos muy selectivos que desde luego no se puede generalizar, pero que existen un contexto más estructural de cómo está la justicia constitucional en estos países. Ecuador presenta, las cortes ecuatorianas,
una autonomía y una autoridad más alta, es decir, una capacidad de resistir interferencias, pero sobre todo de las posibilidades que la Constitución les da más alta, pero avanzó desde una posición muy baja. Y esto por las reformas que se suscitaron en 2018, por un gran trabajo que se ha hecho en fortalecer el entrenamiento judicial, las instituciones, etcétera. Es un trabajo que dura generaciones, ¿no? En este caso, 2 décadas, casi 3. En el caso de México, igualmente ha habido una mejora hacia arriba, en el caso chileno también, pero ciertamente están abajo por abajo de las ecuatorianas o la Corte Constitucional de Colombia. Esto es un punto de vista, desde luego, un estudio académico, pero creo que nos muestra el entorno sociopolítico y jurídico que facilita un papel de las cortes pues más autónomo, más destacado en cuanto a su progresividad. Y finalmente decir que esto no está dado por sentado. Si bien vemos Ecuador aquí, en los casos particulares, hice hace tiempo alguna serie de entrevistas con juezas y jueces de primera instancia en Ecuador y es muy recurrente que en los casos extractivos, pues juezas y jueces desafortunadamente experimenten casos de hostigamiento hacia su persona, ¿no? Por parte incluso de miembros del Poder Ejecutivo, en donde se les dice que en caso de de decidir a favor de las personas reclamantes, es decir, de detener las operaciones industriales, pues entonces que ellas y ellos serán los culpables del retroceso económico del país, ¿no? Porque todavía en algunas regiones se persiste que este pensamiento de que el desarrollo industrial contaminante es un mal necesario para el desarrollo económico. Y han experimentado una serie de hostigamientos que eso en algunos casos, pues al recibir amenazas, pues ciertamente es un enfriamiento, pero en algunas entrevistas, pues las y los jueces son capaces de desarrollarse sus propios recursos porque los problemas que ven ellos son tan inmediatos, incluso en sus propias comunidades, que bueno, es imposible abstraerse de esa sensación de injusticia. Con mucho gusto me pongo a disposición. Ahí dejaré mi correo en el chat. No sé si por ahí vi otra mano levantada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta después de la presentación. ¿Qué les pareció el tema de la separación de poderes? Si es algo que pueda superarse o que sea un impedimento para las cortes, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Ecuador, de abstenerse de mandatar eh, remedios integrales por una inquietud de no interferir en cuestiones de política pública. ¿Sí, Felipe? Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, sumarme a los agradecimientos. Estas instancias de aprendizaje se valoran mucho y sobre todo tener expertos y expertas que te puedan enseñar es un verdadero privilegio. Yo quería aprovechar esta instancia para hacer una consulta, quizá no muy atingente a lo que estamos viendo, pero bueno, yo no vengo del área de derecho, estudio otra disciplina. Y siempre me había preguntado cómo se pueden armar, cómo son las bases en las cuales estos litigios, estos conflictos se arman, considerando un aspecto de una dualidad, porque por un lado tenemos empresas, organizaciones que generan contaminación, que generan una afectación a comunidades, pero lo cierto es que estas afectaciones son subproductos, o sea, no hay una intencionalidad directa, sino que es más bien aspectos que en muchos casos, no quiero sonar como abogado del diablo acá, pero en algunos casos es prácticamente inabordable, o sea, no se pueden mejorar, en el mejor de los casos solamente se pueden mitigar. Hay
una limitación tecnológica que se aplica a los procesos industriales que muchas veces no se puede abordar. Y por otro lado tenemos empresas, organizaciones, cuya justificación es generar un bien. Existen porque están proporcionando algún bien o servicio y la comunidad, la sociedad demanda ese bien o servicio. Esa es la justificación. Entonces, si bien es obvio y es no sé, un principio humano que se tienen que responsabilizar por las externalidades que está generando, que una empresa genera, al mismo tiempo, me parece parte de esa responsabilidad también recae en la sociedad que genera la demanda que justifica la existencia de dicha industria. Porque, claro, vemos estos casos de grandes empresas que han sido demandadas, pero al mismo tiempo son conglomerados que se hicieron millonarios, se hicieron ricos producto de la demanda de la sociedad. Y por otro lado, la demanda tampoco parece afectarles mucho. O sea, eh, se enfrentan a litigios, se enfrentan a estos conflictos socioambientales, pero la demanda nunca baja. O sea, con las empresas petroleras, con las empresas de generación eléctrica, bueno, con cualquier empresa va a generar en el fondo, cualquier actividad va a generar una externalidad ambiental. Eh, pero bueno, la duda va por eso, o sea, pareciera haber, desde mi punto de vista, por lo menos que hay responsabilidades compartidas y no hay no sé cómo el término que ocupan en derecho, creo que es dolo, o sea, que en el fondo que eh, no es el objetivo generar la contaminación, sino que es más bien un subproducto. Eso, no sé si me expliqué muy bien, pero eso básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Tocas temas muy importantes, dos en especial, la cuestión de la debida diligencia empresarial y el segundo punto, hasta dónde se extiende la responsabilidad y la responsabilidad desde las y los consumidores, si entendí bien. Eh, en el primer punto, eh, yo colocaría por ahí un signo de interrogación sobre la cuestión de que necesariamente sean subproductos no intencionados e inevitables. Quizá desde el derecho ambiental, pues ya a partir de las inquietudes surgidas desde los años 70, 80, pues muchos países de la región están muy bien equipados con este instrumento de gestión de riesgos denominado evaluación de impacto ambiental, donde teóricamente tendrían que, si bien como mencionas, toda actividad conlleva a un impacto ambiental, es a través de este estudio en donde reflexionadamente se analizan cuál es el alcance aceptable o no de estos impactos. Y para ello, bueno, pues entran en juego una serie de determinaciones y de parámetros de calidad del aire, de calidad del agua, en donde se asume cierto riesgo. Ahora, ahí hay que verlo con mucho, mucho cuidado, porque, por ejemplo, lo que ocurrió en Perú, en el caso en La Oroya, efectivamente el Estado estaba aceptando, estaba autorizando esa evaluación de impacto ambiental porque cumplía con los parámetros, pero esos parámetros, por ejemplo, de calidad del aire estaban sumamente laxos, ¿no? Entonces, eh, hay que ver también ahí cuáles son mínimamente los parámetros que deben de cumplirse y cómo están estos en comparación, digamos, con otros estándares, porque muchas veces se enfrían, hay muchos incentivos para que estos, como ya lo ha dicho el ex relator de Naciones Unidas sobre el derecho humano medio ambiente sano, existe un enfriamiento regulatorio porque el poder económico de las empresas y pues el interés también de los estados de capturar ese desarrollo, pues es tan grande que quizá los subproductos no sean propiamente la contaminación, sino los subproductos vienen siendo las personas que están ahí, porque se dejan en la periferia, se deja su interés en la periferia y por eso tenemos muchas herramientas desde el derecho, siendo esta, cuando hay una duda científica sobre el grado de impacto, el grado de riesgo que pueda ser aceptable, es preferente el principio de precaución. Es decir, con la participación de la comunidad que estará en inmediato contacto, poder procesar y reflexionar si es aceptable o no
la instalación de X o Y industria, pero sobre todo preferir la no ejecución cuando exista un riesgo inminente y una carencia de evidencia que permita ponderar con toda exactitud cuál va a ser el alcance de ese impacto. Entonces tenemos el principio de prevención, el que contamina paga también. Y con respecto al segundo punto sobre el papel de las y los consumidores, creo que también se han hecho muchos avances desde el derecho. eh, Sin embargo, creo que es más complicado alcanzar un efecto estructural desde el voto de la y el consumidor. No digo que no sea importante, pero creo que hay que ver todas las fases de la cadena de valor, siendo pudiéndose manejar o pudiendo influir desde el consumo, pero también desde la producción y la autorización inicial de los estados. Por eso tanta insistencia desde el derecho de que los estados reconozcan el derecho humano a un medio ambiente sano, porque eso les obliga y lo responsabiliza de que al autorizar cualquier empresa operar en su territorio sea con total conocimiento y ponderación del nivel de riesgos que esto conlleva al medio ambiente y a su población. Em, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. No sé, quisiera yo preguntar, vimos el caso, ahora si no hay una pregunta, quisiera yo hacer dos preguntas de cierre. Tiene que ver con que vimos eh, cómo se vincula la desigualdad de los litigios climáticos, particularmente a través del diferencial de vulnerabilidad. Eh, Todas y todos estamos expuestos al cambio climático, pero no todas y no todos somos igualmente vulnerables. Y ya vimos que el cambio climático se suscita en su dimensión ecológica, que es el aumento de la temperatura global y su manifestación en pues los cambios ambientales que existen, pero sobre todo en la diferencia que existe en el acceso que tienen las poblaciones a los servicios básicos que les permita atender, adaptarse o soportar los efectos de esta exposición. Vimos que el cambio climático, la vulnerabilidad y la desigualdad vista desde este lente, pues sí se llega a manifestar en los litigios climáticos, que algunas demandantes pues no solamente están solicitando el alto a industrias contaminantes, sino también en esa misma demanda solicitan acceso a servicios de salud. Eh, ¿Cómo es en el caso chileno? Si Chile, por ejemplo, se permite que una comunidad pueda acudir a un tribunal para solicitar, para demandar que el Estado cumpla con sus obligaciones de cambio climático y al mismo tiempo atender la dimensión social del problema. Eh, ¿Es posible? ¿Ha sido posible? Em, ¿Qué reflexión, por ejemplo, les deja? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué reflexión les deja esta gráfica de Daniel Brinks em, y Avi Blas sobre, comparado con Ecuador y con Colombia y quizás hasta con México, las cortes chilenas todavía, em, digamos, enfrentando temas de formalismo jurídico, de baja autoridad y autonomía? Camila. ¿Mm? Hola, muchas gracias, buenas tardes por acá, muchas gracias por la clase, estuvo muy, muy buena y bueno, quisiera pedirle su apreciación o qué piensa sobre el hecho de llevar a cabo litigios estratégicos, judicializarlos, pero llegar a lo responsable, a la empresa donde está el domicilio en este caso, de las empresas de capital extranjero, de inversión extranjera, responsables de generar la devastación en América Latina, que muchas veces sabemos son capitales ya sea del Banco Mundial o del primer mundo, que cómo se denomina ellos. Entonces, quizás como poder utilizar quizás esa herramienta para poder em,
buscar responsables y poder un poco, eh, no sé, mitigar todas las vulneraciones de derechos que ocurren en esta parte, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví, que como ya vemos la Corte Suprema todavía no, se establecieron 16 medidas, creo, que si no estoy equivocada, pero aún no ocurre nada, entonces como que aún creo que hay permisos todavía que están vigentes, entonces, ¿cómo poder igual avanzar mucho más allá? Porque igual ya tenemos claro que quienes toman las decisiones no son los estados, ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, sino también son los capitales, quienes son las potencias mundiales, quienes tienen ya todo liderado y trazado de cómo se va a poder abastecer la calidad de vida que ellos tienen, porque, por ejemplo, la extracción del triángulo del litio, creo que estos proyectos están desde el año 80, creo que hay estudios que se iba en que desde tal año, entonces como que igual, por otro modo, nos dicen, claro, Chile es parte del Acuerdo Escazú, pero en la práctica igual vemos que no sé qué tanto sirve si tampoco realizan, por ejemplo, consultas vinculantes. Oye, que eso, gracias por tu tiempo, escucharme. Camila, muchísimas gracias. Eh, Antes de responder, veo otra mano, Musosare, si pronuncio bien, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hola, Cristina y pertenezco a la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero Puchuncaví. muchas gracias. Bienvenida. Mira, nosotros hemos tenido un largo andar, un largo caminar, porque en Chile no solo existe una zona de sacrificio como Quintero Puchuncaví, la cual contiene 20 industrias altamente contaminantes, sino que tenemos otras regiones que también tienen esta misma industria, que son prácticamente los mismos dueños. Y claro, donde se ha apercibido, se ha conocido más, es porque tenemos una alianza para poder eliminar el carbón como materia energética del país. Y llegamos a tener 28 termoeléctricas a carbón. Tuvimos oportunidad de tener varios proyectos también de otras termoeléctricas que se venían a lo largo de Chile. Hemos, como les comentaba, hemos presentado nuestro EPU, el examen periódico universal, en Ginebra. Eh, Nos hemos presentado 3 veces en la CDIH acá en Latinoamérica. Eh, y la verdad es que teniendo un caso histórico en el mundo de la Corte Suprema que le diga al poder del Estado lo que tiene que hacer tomando esas 15 medidas que hasta hoy día nada. Porque seguimos igual y peor también. Hasta la semana pasada llevábamos como 380 niños intoxicados. Entonces es como bien complejo porque tenemos, nos pusieron una termoeléctrica a carbón a 40 metros de la comunidad. Tenemos donde la Corte de Apelaciones también falló a favor de la comunidad porque era un área verde, pero el poder acá es tan grande, acá y en Latinoamérica, obvio, que al final estas empresas extractivistas llegan arrasando y matando todo a su paso, porque al final se enriquecen ellos y se amparan bajo un disque de desarrollo que no existe, porque las comunidades se empobrecen, porque van matando su cultura, van matando su, su red de su tejido social. En el caso nuestro murió la pesca, la agricultura, son muchos factores influyentes en todas las temáticas que son zonas de sacrificio. Y acá tenemos Mejillones, Huasco, Coronel, Tocopilla y Quintero Puchuncaví. Tenemos la próxima que sería Tierra Amarilla, que queda en Iquique. Entonces nosotros estamos hace muchos años dándole y sabemos bien de la injusticia ambiental que existe a nivel país, a nivel latinoamericano. Sabemos cómo matan a nuestras compañeras, a nuestros compañeros por defender nuestros territorios, a los compañeros que son de alguna etnia, cómo los persiguen,
cómo los siguen matando, porque claro, sus territorios ellos los defienden con la vida y allí son ricos en sus recursos naturales. ¿Te fijas? Entonces, bueno, esas son un poco de problemáticas de Chile. Muchas gracias por compartir toda esa experiencia y el trabajo que han llevado. Yo tuve la ocasión y no sé si estoy confundida, pero esta organización, y creo que ustedes presentaron un amicus, ¿cierto? Ante la Corte Interamericana, ahora en las audiencias en Manaus. Sí, Em, ahora el mes pasado en Brasil. Ahora en Brasil, muy interesante, por cierto, todos los argumentos y esta urgente demanda para la debida diligencia en todo el proceso, incluso lo olvidado que está el cierre. eh, y la compensación y lo que ustedes argumentan sobre la reparación posteriormente a que las empresas pues salgan del lugar, pues todos los pasivos que quedan ahí y que están en un área gris a nivel regulatorio muy fuerte y muy urgente. Me pareció muy Es, interesante, así que muchas gracias. es- es un tema, es otro tema que tampoco se abarca. Nosotros en Chile trabajamos con la Fundación Relave, la cual tiene un catastro de por lo menos 578 relaves a nivel nacional. Porque estas empresas también no solo se instalan y también destruyen, sino que también dejan sus pasivos ambientales y nos dejan montañas. Tenemos el caso que fue de la Corte Suprema, el caso de Caimanes, por la minera Pelambres, y también ellos tienen un relave de sombrero, un temblor y ese pueblo va a quedar bajo ceniza. Eh, Acá las empresas no se hacen cargo de sus pasivos ambientales o las leyes, las normas que hay son muy bajas, no están al nivel, a ningún nivel en realidad porque no cumplen las normas ni ni OPS, ni OMS, entonces es complicado poder estar con tu comunidad en estas condiciones. Muchas gracias. Y yo me sumo a lo que Paulina menciona en el chat, que nos manda saludos desde el norte, el Salar de Atacama, que también admira y saluda toda la lucha. Así que me sumo a la voz de Paulina em, como también muy desde una voz y desde un pensamiento de el potencial lento y quizá a veces invisible de lo que el derecho puede hacer, pero quizá esta opinión consultiva que emita la Corte Interamericana, ojalá los próximos meses pueda hacer un llamado al reforzar esa debida diligencia, porque tiene que ver con la capacidad y la voluntad de gobernanza y de manejo de recursos. La compensación y la reparación ambiental son caras y es cómo se procura el Estado de los recursos necesarios, suficientes y antes incluso de prevenir el cierre para cuando este suceda no se tome desprevenido a nadie y pueda realizarse de acuerdo a los más altos parámetros ambientales y de manejo de riesgos, desde luego. Un caso muy evidente de cómo estos capitales vuelan muy fácilmente fuera de las manos del Estado y que entonces impide la implementación de esas medidas. Es el caso también de La Oroya en Perú. La empresa responsable se declaró totalmente en quiebra. Esto quiere decir que ninguno de sus activos están en las manos de Perú para que pueda confiscar, para que pueda hacer uso de ellos y poder remediar, sino que están fuera en otras geografías, pero entonces tampoco el Estado es que se proveyó, se hizo de recursos, se hizo con un enfoque, desde un enfoque preventivo, un marco que le permitiera
prever que esto eventualmente, los cierres lleguen a ocurrir y cuando esto suceda, que se realicen bajo todas las condiciones ambientales y de gestión de riesgos necesarias para evitar precisamente lo que mencionabas en el caso Caimanes. Em, Menciona también el caso de Atacama. Recientemente veo en las noticias una persona del Ministerio de Desarrollo Económico de Chile, precisamente en el marco de la visita de del presidente Boric a Alemania, en donde precisamente se trata de promover la extracción de litio y las condiciones en que esto se haría. Las presiones están aún ahí más urgentes porque todo está conectado y la transición energética pues tiene los ojos muy colocados sobre los sitios donde existen estos minerales críticos, como lo es también Guatemala. Y entonces, hoy más que nunca, pues se tiene que reforzar esa lucha desde lo social, también desde lo jurídico, todos los frentes, porque creo que, como mencionaba, y agradezco también muchísimo la intervención de Camila, que nos platicaba sobre el capital extranjero, ¿no? Las empresas, como ella mencionaba, los países del primer mundo, el Banco Mundial, que son quienes, ¿dónde está el poder y dónde realmente toman las decisiones y qué es lo que influye para que los líderes y las lideresas de los países, pues privilegien ciertos intereses fuera de intereses quizá económicos, pero que no se logran a veces conciliar del todo con la vulnerabilidad social. Entonces ahí creo que desde el derecho hay mucho potencial para poder llevar a cabo los litigios en los países de origen de estas empresas, ¿no? Ya se ha aprobado, por ejemplo, en Francia ya se ha aprobado, y creo que eso tiene más potencial de poder propiciar un cambio de comportamiento que en los países que no hay jurisdicción extraterritorial para aquello que no esté dentro del territorio. Y en el caso de la empresa de Dow Ron de Perú, que se fue del país y que, bueno, pues Perú no, a menos que inicie un juicio en los Estados Unidos, con todo lo que esto representa, pues para poder obligar un cambio de comportamiento de la empresa y entonces que repare directamente con sus recursos. Pero quizá yo no quisiera dejarles con la idea de que el mundo se puede resolver a través de las cortes. Eso no, lo hemos visto en el chat. Yo agradezco mucho las participaciones críticas, algunas más esperanzadoras sobre el límite totalmente, los límites del poder, los poderes judiciales en el mundo y en los países. También creo, sin embargo, que, como mencionaba, no es un absoluto blanco o un absoluto negro. En algunas circunstancias sí vale la pena reflexionar la potencial de la vía judicial y sobre todo si esta potencialidad da para atender a las poblaciones más vulnerables, como es lo que un horizonte de justicia climática trazaría, es decir, atender la dualidad de la vulnerabilidad, tanto la ecológica como la social, que están estrechamente relacionadas. No quisiera ocupar más tiempo. Yo felicito la participación de todas y todos. Em, no sé si hay alguna pregunta final, si no cerraría pues nuestro encuentro. Yo dejaré mi email donde estoy a su disposición y yo estoy muy, muy agradecida por todas sus intervenciones y participación. Muchas gracias, Talía. No veo manos levantadas, así que ha sido una gran clase, a mucha reflexión y espero que sigamos profundizando. Mañana tenemos otra sesión de este mismo curso. Que muchas gracias a ti y a todas y a todos ustedes por participar. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias, Talía, por tu clase aquí, Macarena. Solo corrijo que nos vemos ya el próximo lunes. Son lunes y martes este curso. Ah, verdad, perdón, me Para que no traspapelé se yo. asusten todos y todas. Y gracias, Talía, por esta buenísima clase. Y a Al todos quienes contrario, se gracias conectan. por la invitación
y enhorabuena por toda la lucha y el interés y la preparación que llevan. Es muy inspirador realmente. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias.